Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. La ponencia de hoy es una ponencia magistral número 4 dentro del Congreso Internacional de Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología 2025, en su segunda edición por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Descartes, el INAOE. Como ponente nos acompaña hoy la doctora Verónica Rojas Mendizábal. Si me permite, doctora, voy a leer un poco de su semblanza. La doctora Verónica Rojas Mendizábal es profesora e investigadora de tiempo completo en el Colegio de Ingeniería de CETIS, Unidad Campus Mexicali, Baja California, México, donde imparte materias a nivel licenciatura y maestría, además de participar en diferentes proyectos de investigación. Actualmente también tiene a su cargo la dirección del Centro de Excelencia en Innovación y Diseño del Colegio de Ingeniería en CETIS. Obtuvo el título de doctora en Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones por CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior en Ensenada, Baja California, México. Durante sus estudios doctorales realizó una estancia académica en Astrium, Casa Espacio y la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, donde estuvo colaborando en un proyecto de transmisión de señales biomédicas a través de enlaces satelitales. Cuenta con una especialidad de comunicaciones satelitales por un centro de enseñanza de la UNOSA de las Naciones Unidas. Además, la doctora ha publicado alrededor de 23 artículos académicos en temas de tecnología aplicadas a la salud, inclusión digital y sistemas complejos. Ha participado en la red CITE, red temática CONACYT orientada a ciencia y tecnología espacial, además de otros proyectos relacionados a satélites pequeños. Doctora, bienvenida. Hoy nos dictará la ponencia Inteligencia Artificial para la Salud, el apoyo para el diagnóstico y la predicción inteligente. Gracias, doctora, de antemano por haber recibido la invitación y aceptada. Y pues aquí está su público, poco a poco se va agregando. Y pues bienvenida nuevamente. Adelante, doctora. Gracias por estar. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, les escucho. Okay, muy bien. Ahí si tienen alguna duda, pueden preguntarme, interrumpirme, no hay problema. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias tan importante que tienen y que les sirve a ustedes para ver qué es lo que estamos haciendo en otras partes de México y del mundo, ¿no? Yo les voy a hablar de la inteligencia artificial para la salud, el apoyo para el diagnóstico y la predicción inteligente. Como sabemos, actualmente el mundo de la medicina está siendo transformado por la tecnología y más aún la tecnología inteligente. La tecnología viene a soportar muchos de los procesos que hace el médico para facilitar su trabajo diario, ¿no? Y hacer más eficiente el uso de los recursos. Entonces, la agenda de la presentación de hoy va a ser que primero vamos a hablar de una breve introducción sobre el contexto y la revolución digital en salud, algunas aplicaciones clave en las cuales se usa el diagnóstico y predicción con inteligencia artificial, el punto muy importante que es la ética y desafíos, algunos casos de estudios y el rol académico que tenemos como investigadores y ustedes como estudiantes, ¿no? Que muchas veces tienen esa espinita de crear algún conocimiento nuevo. Primero que nada, comentarles que cada vez está incrementando el volumen de datos clínicos que estamos generando. A partir de empezar a digitalizar todo, ya podemos llevar un control y bases de datos muy grandes de las características de los pacientes. Se dice que la salud digital no es el futuro, sino es el presente que está transformando la atención médica global, ¿sí? Ahorita es inconcebible ver una atención médica sin el uso de algún instrumento tecnológico. Y los datos son el nuevo recurso clínico, ya que cada vez estamos generando más datos, no solo dentro del hospital o dentro de la atención médica, sino también ya desde wearables que usamos podemos estar generando información médica, ¿no? Por ejemplo, en la medicina del deporte, y ya podemos evitar que algún paciente fallezca a través de la variación de ritmo cardíaco, ¿no? A través de diferentes dispositivos que están vistiendo y le puede llegar una alerta
alerta al médico en caso de ver algún riesgo, ¿no? O pacientes mayores de edad que están en sus casas y sufren alguna caída y están solos, ya se está generando toda esa información y almacenando. Y pues recordar un poquito aquí lo que es la inteligencia artificial. Básicamente son sistemas que imitan capacidades cognitivas humanas para resolver problemas complejos, ¿verdad? Ahorita es un tema que está muy de moda y vemos que tiene aplicaciones en varias áreas del conocimiento y que nos está ayudando a concluir con tareas a lo mejor muy repetitivas y nosotros dedicarle el tiempo en otras cosas, ¿no? No está llegando para reemplazarnos, que es el miedo que muchos tienen, sino que a través de ellas podemos ser mucho más eficientes y dedicarles el tiempo a otro tipo de actividades. Y el Machine Learning son algoritmos que aprenden patrones de datos sin una programación explícita. Y también tenemos al Deep Learning, que son redes neuronales profundas que procesan información en múltiples capas. Aquí porque es importante la inteligencia artificial en la salud. Primero por la precisión diagnóstica. Hay ciertos elementos dentro del diagnóstico, sobre todo si tienen que ver con una observación que el ojo humano no lo detecta. Y a través de la inteligencia artificial es un poco más fácil identificar ciertos problemas, ¿no? En algunas radiografías, por ejemplo. El ojo humano no detecta ciertos problemas que se presentan y la inteligencia artificial al poder procesar esa información sí puede ayudar a un soporte para que ya el médico, en cuanto vea una alerta, pueda ampliar ciertas secciones que la inteligencia artificial les está diciendo como que parecería que algo no anda bien. También la rapidez, porque cada vez que con el uso de la tecnología se puede agilizar toda la parte del diagnóstico con nosotros mismos, ¿no? Si algún paciente mayor de edad tiene algunos sensores que le están midiendo ciertos parámetros bajo ciertas irregularidades, ya se pueden tener alertas que hagan que la atención sea mucho más rápida. Y el acceso universal. Como saben, sobre todo en países en desarrollo, hay zonas que todavía no cuentan con especialistas médicos. Entonces, cuando yo trabajaba en la tesis de doctorado y veía mucho, colaboré en un proyecto de la Universidad Rey Juan Carlos, que estaba dedicada a hacer proyectos en áreas remotas, ¿no? Por ejemplo, en la selva de Guatemala. Ya hay muchos lugares rurales que no cuentan con la cantidad de especialistas médicos que se necesitan. Entonces, bajo herramientas tecnológicas de precisión, se pueden capturar imágenes o se puede capturar información que le llegue al especialista estando de forma remota y así poder darles un diagnóstico y acercarlos con el especialista. Ahí también, mientras hacía el trabajo de doctorado, algo que en la investigación saltó mucho, sobre todo cuando me tocó conversar con doctores de entidades públicas, decían que cuando se traslada a los pacientes de la zona rural a las ciudades, no solo está el costo, ¿no? El costo que representa la movilidad del paciente, sino también el estrés que causa para todos los familiares de tener que moverse acompañando a un paciente a clínicas en zonas remotas, ¿no? Y tener que buscar. Muchos duermen fuera del hospital, entonces este acceso a especialistas a través de la tecnología es muy importante. Y sabemos que la brecha crítica de la demanda de especialistas va creciendo cada vez más. A medida que pasa el tiempo hay más déficit de médicos y más de médicos especializados en ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, a través de la tecnología aplicada a la salud, incluyendo la inteligencia artificial, se puede ir aportando a reducir un poco esta brecha.
Y como saben, en pandemia, en el COVID-19, se aceleró mucho la adopción de inteligencia artificial en medicina y predicciones de complicaciones en tiempo récord. Algunas aplicaciones clave de la inteligencia artificial para diagnóstico son la IA para el diagnóstico por imágenes, como la radiografía asistida, en los cuales los algoritmos de aprendizaje pueden analizar radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y detectar ciertas anomalías dentro de esas imágenes que están observando. Algunos casos destacados son, por ejemplo, el DeepMind Health, que es un sistema creado que reduce el tiempo de diagnóstico en un 50%. El CHICSNet, que ayuda a detectar neumonías en radiografías de tórax con precisión superior al radiólogo promedio, ¿no? Entonces son algunos ejemplos en los cuales el uso de inteligencia artificial ayuda al diagnóstico a través de imágenes. Y cada vez más hay más investigadores que están haciendo análisis de imágenes, por ejemplo en mamografías, para detectar los tumores, ¿no? La radiología aumentada, pues podemos ver que ya existe un 94% adicional en la precisión de diagnóstico en las mamografías, lo cual supera el promedio de radiólogos humanos, ¿no? A través de la inteligencia artificial se puede acelerar esta capacidad para poder diagnosticar a la gente. Hay un 50% de reducción de tiempo en análisis de escáneres cerebrales, porque ya al tener la inteligencia artificial como soporte para este escaneo cerebral, se puede lograr esa reducción. Y un 36% en menos falsos positivos en detección de nódulos pulmonares, ¿no? Ahí sí, los médicos pueden tener alguna imprecisión en detectar los nódulos, y la inteligencia artificial puede aportar a mejorar un poquito este diagnóstico. También la inteligencia artificial en patología digital. Ahí justo me dio dar esta conferencia hace unos días en Perú, y les comentaba que justo cuando estaba haciendo la estancia en España, uno de los proyectos con los que estaban trabajando con Latinoamérica, precisamente en Perú, era en los microscopios, o sea, la transmisión de microscopía a través de imágenes satelitales. Entonces lo que hacían eran que en las zonas remotas tenían microscopios especiales, como para que puedan observar muestras personas especialistas del otro lado del mundo, ¿no? En este caso, en España, estaban observando microscopios que tenían en áreas rurales en Perú. Entonces ya esa tecnología también ha evolucionado mucho, y ya se pueden hacer análisis automatizados de este tipo de sistemas, y se puede lograr una precisión diagnóstica, por ejemplo, en células cancerosas entre el 95 y 98%. Y también existe una velocidad y eficiencia, ¿no? Porque se pueden analizar previamente estas imágenes y mucho más rápido de lo que haría una persona, y ya nada más mandar a observación con el médico los casos dudosos, ¿no? En dermatología también, bueno, y oftalmología, existen ya, por ejemplo, el primer sistema autónomo probado por la FDA, denominado el IDXDR, ayuda al diagnóstico de la retinopatía diabética sin la intervención humana. Entonces, a través de esas aplicaciones también se puede analizar qué está pasando con el paciente en forma más rápida. Y el procesamiento del lenguaje natural. Aquí ya hay bases de datos de historias clínicas. Entonces hay diferentes
grupos de investigadores que ya han ido recolectando diferentes historias clínicas de forma grabada con audio, ¿no? Entonces lo que se puede lograr con el lenguaje natural es que el médico esté atendiendo al paciente y el paciente le vaya contando su historia, ¿no? De qué es lo que siente, cuál es su patología, y el médico, en lugar de estar anotando todo lo que le está diciendo el paciente, ya se puede generar la historia clínica de la atención inmediatamente, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho porque igual se dice estadísticamente que la mayoría de los pacientes, bueno, un gran porcentaje más bien de los pacientes ya al sentirse escuchado por alguien, ya mejora un poco los problemas que tienen, ¿no? Entonces, imagínense que muchas veces ustedes cuando van al médico se quejan de que el médico no los atiende, no les está poniendo atención, porque mientras ustedes están hablando, él está en su computadora escribiendo y parecería que apenas los voltea a ver, ¿no? A través del procesamiento del lenguaje natural ya quedaría todo anotado en automático y el médico nada más revisa que todo lo que se haya escrito sea correcto y tenga que ver con el caso, ¿no? Entonces nada más al controlar eso ya puede como aprobar esa historia que se escribió, y nada más como que el sistema identifica palabras clave, ¿no? Que le vayan a ayudar con el diagnóstico. También existen los chatbots médicos inteligentes. Hace poco escuché que ChatGPT ya no iba a emitir versión diagnóstico si le preguntas algo de salud, ¿no? Pero existe una versión de ChatGPT, el ChatGPT Health, que sí ayuda a la parte de problemas clínicos, problemas de salud, ¿no? Que tú le vayas contando y te vaya alertando de qué es lo que tienen. Muy importante, si bien estos sistemas nos ayudan a hacer más eficiente las consultas médicas, no debemos confiar 100% de lo que consultemos con una inteligencia artificial sobre nuestra salud, ¿no? A veces somos dados de que, me duele tal cosa, tengo estos síntomas que tengo y ya te da las opciones, ¿no? Creo que todavía no estamos en ese punto de confiar al 100% en todo lo que nos dice, pero sí nos puede ayudar a tomar decisiones y no alarmarnos, ¿no? En salud pública también el uso de inteligencia artificial es muy importante porque nos ayuda a la predicción de riesgos y al monitoreo epidemiológico. Igual en otro de los proyectos que me tocó participar, no sé si saben que en Guadalajara, en el pueblo de San Miguel, creo, algo así, no me acuerdo el nombre, pero es una de las regiones que tiene mayor cantidad de pacientes con el mal de Chagas. Ahí me tocó participar en un proyecto de la red CITE, que era la red de ciencia y tecnología, en la cual se detectaba a través del procesamiento de imágenes donde se estaban moviendo la chinche de Chagas, ¿no? Entonces, como esa enfermedad se transmite a través de la picadura de este insecto, a través de los mapas y visión remota se puede lograr identificar hacia dónde se está moviendo una plaga, ¿no? Cuando son enfermedades así transmitidas por algún vector. Entonces nos puede ayudar a la salud pública a evitar que se haga una epidemia por este tipo de problemáticas. Y también, como saben, cada vez tenemos más wearables que nos están ayudando a tener una medicina predictiva y personalizada, y nosotros mismos ser conscientes de nuestra salud.
¿no? Por ejemplo, hay modelos que analizan historiales y genética de la persona y pueden decir qué riesgos van a tener en un futuro. Lo mismo que veíamos en la pandemia, cuando la persona tenía ciertas características, era más propensa a que en su contagio necesite más cuidado, ¿no? Que personas que no tenían ciertas patologías previas como entonces precisamente por eso se fueron tomando varias decisiones, como que cierto grupo de personas se mantenga en casa, otro grupo de personas que sí puedan estar trabajando. Entonces nos ayuda a predecir todo eso, ¿no? Y cada vez tenemos más biosensores que nos están midiendo diferentes parámetros y todos esos son datos que van a servir a tener un diagnóstico completo. Por ejemplo, ahorita con los relojes inteligentes, ¿no? Cuando se nos acelera el corazón un poco más de lo que es normal para nosotros, como nos está midiendo constantemente, ya tiene, o sea, identifica ciertas variaciones que se presentan, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está muy tenso y se le empieza a acelerar el corazón, te dice, hey, toma un descanso, siento, o sea, tu corazón se está acelerando y ya puede ir generando un mapa de incluso los tiempos y así tú identificar los motivos por los cuales tuviste esa subida de presión, ¿no? Y también la medicina de precisión, ya que tenemos la integración de datos genómicos, biomarcadores y el estilo de vida nos va a poder personalizar o dirigir mejor las terapias que se otorguen a las personas, ¿no? Creo que fue es que últimamente he visitado muchas universidades, pero creo que fue en la Universidad Tecnológica de Querétaro, en la UTEC. Ya tienen o sea, están haciendo una investigación que a través de la lectura de parámetros del cerebro están dirigiendo de forma más personalizada los tratamientos para los pacientes, y en los pacientes que llevan estudiados ya tienen una gran, como que sí los pacientes han estado teniendo muy buenos resultados con esa personalización de los medicamentos, porque digamos que muchas veces era dolor de cabeza, tómate esto, dolor de estómago, tómate esto, pero ahorita la ventaja es que ya un médico puede tener exactamente todo el mapa o toda la información del paciente, y eso puede ir mejorando también la medicina que se le va a brindar. Y también la inteligencia artificial se ha estado usando en la gestión hospitalaria para la administración de camas, la gestión de citas en los centros de salud, para decirnos cuál es el traje de urgencia que se deberían usar para diferentes casos, y la optimización de la logística, ¿no? Como sabemos, ya en la industria o en diferentes sectores se usa la inteligencia artificial para ir automatizando la compra de productos, ¿no? De igual modo, en la gestión hospitalaria ya se pueden ir automatizando esos requerimientos que se tienen. Y la telemedicina y diagnóstico remoto. Como les comentaba, todavía hay zonas alejadas que no cuentan con especialistas médicos, y muchos ni siquiera tienen un médico general, sino tienen gente capacitada en temas médicos, pero sin llegar a ser un doctor. Por ejemplo, en el proyecto que me tocó participar en mi estancia en España, la que les comentaba que era de ultrasonido para la selva de Guatemala, ni siquiera eran médicos los que atendían el caso, sino eran parteras. Entonces ahí, generación tras generación, en esa zona había una mujer que se especializaba como partera, pero la tasa de mortalidad
era muy alta por bebés que nacían con el cordón umbilical en el cuello, ¿no? Entonces, las parteras del lugar aprendieron a usar ese ultrasonido para poder recibir instrucciones de algún especialista de forma remota, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera es un médico a quien tienen cerca, y en esos casos la inteligencia artificial nos puede ayudar a darles una atención, ¿no? En esas áreas que no cuentan con mucha atención. Y algunos de los desafíos muy grandes cuando hablamos de inteligencia artificial son los desafíos éticos, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no están reguladas y que no existen los marcos regulatorios necesarios para poder empezar con prácticas de salud. Cuando se empezó con lo de la telemedicina, los países más avanzados en regular la parte de las consultas a distancia eran primero Francia, luego Colombia y creo que Estados Unidos, ¿no? Entonces todavía no se ha tocado muy bien ese tema de la seguridad de los datos médicos, y sabemos que también la vulnerabilidad de los datos médicos también puede ser un perjuicio a los pacientes, porque muchos cuentan con un seguro médico y el seguro médico va incrementando en costo a medida que el paciente tenga más patologías, ¿no? Entonces todavía no se han, que el sistema donde se almacenen los datos clínicos tenga alguna vulnerabilidad, sí puede provocar muchos problemas. Y también cuando hablamos de inteligencia artificial, todavía hay muchos sesgos algorítmicos, porque el estudio, digamos que cada región o las poblaciones tienen ciertas características. Entonces, al tratar de usar datos de pacientes de otras partes del mundo, puede que no apliquen a las personas que se encuentran en nuestro país, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros mismos empecemos a generar nuestros sistemas de diagnóstico o prevención a través de datos propios y no los datos de otros países, porque en la genómica sí afecta esta diferencia, ¿no? Y existe también un dilema en la responsabilidad, que es lo mismo que se hablaba, no sé si recuerdan cuando estaban saliendo los vehículos autónomos, había ahí como un dilema, ¿verdad? De que si el vehículo es autónomo y atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿Del dueño del vehículo? ¿De la persona que lo está manejando? De la persona que fabricó el vehículo, o de la persona que se atravesó, ¿no? O de quién, o sea, ¿quién se le va quién sería el culpable en esos casos de accidentes, ¿no? Entonces, del mismo modo, cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la salud, también existe ese dilema ético, que en caso de alguna falla, de quién sería la culpa, ¿no? Y siempre es importante la supervisión humana y no quedarse con la información que brinda la inteligencia artificial. Algunos obstáculos técnicos que existen en el camino hacia la inteligencia artificial médica son la escasez de datos etiquetados que se tiene. Aquí en los artículos que nosotros hemos sacado sobre inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, la mayor parte del trabajo se lleva cuando nos dan las bases de datos los hospitales, en etiquetar la información y en crear la base de datos de forma correcta, ¿no? Creo que todavía no hay una manera sistematizada en la que
los datos generados nos puedan aportar para empezar a crear sistemas de inteligencia artificial, pero creo que cada vez están creando un poco más de conciencia. También la falta de interoperabilidad, que todos tienen diferentes formatos incompatibles hasta el momento, y la validación clínica rigurosa. Muchas veces nosotros cuando hacemos algún trabajo de investigación, nosotros que somos ingenieros, nos olvidamos que debemos trabajar de la mano con un médico, ¿verdad? Entonces, los que estén ahorita en ese camino de meterse a algún desarrollo tecnológico hacia la salud, la recomendación es esa, ¿no? Que lo mejor es que desde que se concibe el proyecto vayan acompañados de un médico para conocer mejor el entorno. Los desafíos éticos y regulatorios pues serían la privacidad de datos, los sesgos algorítmicos, la transparencia y la parte de la responsabilidad legal, ¿no? Así resumiendo todo lo que hablamos de algunos desafíos que tenemos. Y también es importante pensar en la equidad en el acceso a la tecnología médica, ya que todavía hay una brecha muy grande en la salud digital. Bueno, ya existe de por sí una brecha digital, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos haciendo conciencia nosotros y empezar a desarrollar cada vez más tecnología propia, y no solo desarrollarla, sino confiar en la tecnología que nosotros mismos podamos crear. Se necesita la equidad en el acceso a la tecnología médica, y para eso algunos de los actores cruciales son políticas públicas a través de los gobiernos, las universidades, ¿no? Con la preparación de ustedes que ahorita están estudiando para tener alguna carrera de ingeniería, que salgan capacitados y con el pensamiento de crear algo nuevo, ¿no? Que no solo estén pensando en emplearse en algún lugar, sino ustedes crear algo nuevo. Y la colaboración internacional para compartir modelos, datos, mejores prácticas, etc. Me voy a ir más rápido porque ya tengo poco tiempo. Algunos casos de estudios destacados fueron el DeepMind, que ya lo habíamos mencionado, de retinopatía diabética, que a través del estudio de la retina ya puedes saber si el paciente es diabético o no. La PathAI, que es la patología digital. Sepsis Model, que ayuda a los pacientes a que entren en una etapa de sepsis a través de inteligencia artificial. Y siempre lo importante es recordar que lo importante es usar la tecnología, pero no reemplazar al médico por la tecnología. También es importante para desarrollar más proyectos de inteligencia artificial aplicada a la salud, que trabajemos unidos la academia, la industria y las entidades médicas, ¿no? Que nos digan cuáles son las necesidades y en qué realmente podemos impactar para mejorar el bienestar de los pacientes, ¿no? Y de la salud en general. Tener un poco de apertura con los datos para poder acelerar la innovación, porque lo que comentábamos con algunos colegas es que a veces para entrenar un sistema lo más importante son los datos, ¿no? Y esos datos no siempre están disponibles para que los pacientes para que las universidades o los científicos podamos hacer alguna investigación. Y también la ética colaborativa, ¿no? Precisamente para lograr generar esa confianza y que tengamos acceso a los datos, es muy importante trabajar de forma muy ética con esa información, ya que muchas veces son datos muy críticos. Y pues ha habido un gran avance y desafíos con
aplicando la inteligencia artificial al sector salud, como que hay una mayor precisión en el diagnóstico, más eficiencia operativa y acceso ampliado, ¿no? Se puede incrementar la cobertura de atención a la salud. Algunas tendencias de inteligencia artificial médica son los modelos de inteligencia artificial explicable, la medicina preventiva, la conectividad de 5G y el Internet de las cosas. Para nosotros que estamos en la academia es importante poder trabajar de forma interdisciplinaria con el sector salud, la ética y la responsabilidad, y poder aplicar las diferentes técnicas que conocemos de ciencia de datos en la toma de decisiones médicas. Pues nos queda así como reflexión que debemos apostar por esta formación interdisciplinaria, ¿no? Y no trabajar como islas, ver la interacción con otros tipos de pensamiento, porque se van a ir dando cuenta que los administradores piensan de una forma, los ingenieros de otra, los médicos de otra. Creo que es muy enriquecedora y nos ayuda a innovar de mejor forma. Entonces sí sería muy importante que ustedes se abran a poder colaborar con otras áreas del conocimiento, y si alguno de ustedes están interesados en hacer alguna investigación o usar la inteligencia artificial para diagnósticos, estar consciente que la inteligencia artificial no reemplaza al hombre. La reflexión final es que con la inteligencia artificial nos brinda una complementariedad, es decir, que no va a suplir nunca al médico, pero nos puede ayudar a tener un mejor diagnóstico, siempre pensar en la ética y equidad y estarnos capacitando continuamente, sobre todo en proyectos que puedan impactar a nuestro entorno. Y pues el futuro de la medicina es colaborativo, ¿no? Ahí hay que empezar a ver cómo nosotros podemos desarrollar proyectos que puedan aportar a la medicina para hacer más fácil el trabajo del médico y tener más precisión en los diagnósticos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Gracias, doctora, por su presentación. Le agradecemos mucho. Abrimos los micrófonos y la sección de preguntas. Por favor, alguien que tenga alguna pregunta la puede escribir o comentar aquí abriendo su micrófono. Adelante. Bueno, acá está la primera pregunta ya efectuada. Dice, ¿de qué manera? Aquí pregunta Bianca Sánchez. ¿De qué manera la IA garantiza la seguridad y la privacidad de la información al procesar miles de historias clínicas, notas de progreso y resultados de laboratorio, etcétera? Pues todo depende de cómo tenemos, si tenemos un sistema muy seguro, todo depende no de la IA, o sea, la IA no nos puede garantizar nada. Los que garantizamos somos nosotros como ingenieros, ¿no? Debemos hacer un sistema seguro donde se estén almacenando los datos, ¿no? Y evitar que estas bases de datos sean vulneradas. Ya que sabemos que depende de muchas historias, ¿no? Entonces ustedes, cuando hagan la base de datos de la cual vaya a aprender el sistema, no usan el nombre del paciente en sí, sino algún código que se asocie al paciente para que no se pueda ver vulnerada una persona en sí con toda su información, ¿no? Entonces, al momento de codificar la información, sí hay que tomar esos cuidados para que no tengan acceso a toda la información, ¿no? Igual, cuando vayan a usar resultados de laboratorio, lo que hacemos nosotros en las bases de datos que generamos y cuando etiquetamos la información, nunca sale el nombre del paciente, ni el número del INE, ni del pasaporte, nada personal, ¿no? Sino es algún código relacionado con el paciente. No sé. Gracias, doctora, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, aquí hay una más. Comenta Marc Ángel Isaí, ¿de qué forma pueden mitigarse los sesgos geográficos en el procesamiento de datos? ¿O qué tienen que limitarse? O tienen que limitarse a una inteligencia por región, por decirlo de una manera? Yo no diría limitarlos.
no es necesario como irlos limitando, pero no existe mucha información de ciertas regiones geográficas. Entonces, simplemente democratizar, ¿no? Obtener más información de pacientes que todavía no han sido tomados en cuenta, se podría decir. Ok, acá hay otra pregunta. Mariana Aguilar dice, ¿cómo se está abordando la integración de las herramientas de IA en patología, NLP y diagnóstico por imágenes dentro de los flujos de trabajos clínicos ya existentes en un hospital? Ok, ¿cómo se están abordando? No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cómo se están usando esas herramientas? Yo creo que la doctora se refiere a cómo integraría la IA dentro de la patología, el NLP y el diagnóstico por imágenes, ¿no? Entran como un apoyo. O sea, no es que están reemplazando al médico, sino que van a entrar como un apoyo con esas tecnologías. Por ejemplo, hace 2 años me tocó ir a Microsoft en Silicon Valley y ellos estaban trabajando con un hospital con la parte de lenguaje natural y pues integraban ahí que el sistema, por ejemplo, el médico está hablando con el paciente directamente y se genera el registro clínico, ¿no? Entonces, no se almacena ese registro clínico ya en la base de datos general hasta que el médico no aprueba que se haya interpretado bien todo lo que estaba diciendo el paciente. Entonces, digamos que se estaba integrando en una parte previa a la aprobación de que sí está correcta la información que está brindando. Entonces, dentro del flujo de trabajo estaría como un pasito entre que ya se emite el diagnóstico y que se está se está capturando la información. Sí, claro. Ok, gracias. Pues, doctora, agradecemos mucho la presentación. A nombre del comité, que alguien por ahí lo sugirió, a nombre del comité organizador, pues le agradecemos mucho la ponencia, muy interesante. Estamos abiertos a las colaboraciones. Ojalá que alguno de los que está presente en algún momento colabore con usted. Y pues en una semana más le llegar su constancia, su reconocimiento vía email. Y pues le agradecemos muchísimo. No creo que sea la primera y última vez que nos acompañe. Ojalá el otro año, en otro escenario, estemos platicando nuevamente. Y bueno, y si llego a ir a Tijuana, pues le avisaré por correo. Gracias, muy amable. Claro. Muchísimas gracias. De nada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bye. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, chicos, asistentes, hoy terminamos con esta ponencia. Mañana arrancamos a partir de las 10 de la mañana con la ponencia del doctor José Román García Martínez. Él es de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica. Así que mañana a las 10 de la mañana y después viene 3 ponencias de artículos, el receso, y por último 2 ponencias más de artículo, y cerramos con el maestro Ali Santiago López Zunún de la Universidad Politécnica de Chiapas, y posteriormente la clausura. Y pues bueno, les agradezco mucho. Nos vemos a partir de las 10 de la mañana el día mañana viernes cuando finalizamos este congreso. Hasta luego, muy buena tarde. Espero, como siempre, las presentaciones les haya dejado conocimiento principalmente y sobre todo sepamos qué están haciendo fuera de nuestra. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, cuídense.